¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en este tiempo de sembrinas. Primeramente, tengo que disculparme con cada uno de ustedes, ya que no he podido estar desarrollando los podcasts día tras día en estos últimos 4 días. Les debo 4 podcasts y, primeramente Dios, hoy desarrollaremos estos podcasts. Bueno, hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez. Hoy, 9 de diciembre, tenemos el podcast ¿Por qué el Hijo del Hombre? John Piper nos hace una pregunta. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Hermanos, este es el podcast número 9. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. ¿Por qué Jesús es llamado el Hijo del Hombre en el versículo que acabamos de leer? En el versículo 51 del primer capítulo del Evangelio de Juan. Y también en los demás evangelios. Todo, hermanos, está relacionado con la Navidad. No es simplemente porque es un ser humano, que fue nuestro Señor 100% hombre y 100% Dios. Es debido a que el personaje del Hijo del Hombre en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, está hablando de un hombre humano, pero no solamente es un humano, sino es más que eso. Este era el título favorito que nuestro Señor Jesús usaba para sí mismo, el Hijo del Hombre. Se usa más de 80 veces, hermanos, en los evangelios, y solo Jesús lo usa para referirse a sí mismo. Nuestro Señor Jesús obtuvo este título de Hijo del Hombre a través del libro de Daniel, capítulo 7, del versículo 13 al 14, que vamos a leer a continuación, hermanos. Dice: En esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano que venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Hermanos, este es un lenguaje glorioso, real y soberano. Tenemos varios ejemplos que podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, Juan 3:13, cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo. Leamos ese pasaje. Dice así: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. También encontramos este título de Hijo del Hombre en el capítulo 5 del mismo Evangelio, versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y finalmente también tenemos un ejemplo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 62. ¿Pues qué?, pregunta nuestro Señor Jesús, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Si observamos con cuidado en cada uno de los ejemplos, hermanos, es nuestro Señor Jesús mismo el que se llama Hijo del Hombre. Pero este título, hermanos, tiene una connotación diferente a los títulos, por ejemplo, Hijo de Dios y Rey de Israel. Es un título igualmente glorioso, pero su significado es un tanto diferente, no por su esencia, sino por cómo suena. Suena un poco más ordinario y humilde que ostentoso. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús usaba este término, su reinado y su gloria y su soberanía no eran tan explícitos. Solo aquellos que tenían oídos para oír podían entender el significado excelso del término Hijo del Hombre, cuando Jesús lo usaba para referirse a él mismo. No fueron los líderes judíos los que le dieron este título, hermanos, fue Jesús mismo el que se dio este título. En el pasaje clave que es Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 14 al 15, como ya leímos, cuando nuestro Señor Jesús está hablando con Nicodemo, él dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos decir que la mayor gloria que tú y yo podemos ver es la gloria del Hijo del Hombre, el Señor del cielo, cuyo dominio es eterno y que fue levantado en la cruz para morir por los pecadores. Así que, hermanos, en esta Navidad, cuando veas al Hijo de Dios como el Rey de Israel y como el Hijo del Hombre, asegúrate de verlo en la cruz como el glorioso dador de la vida eterna. Así es, hermanos, como terminamos hoy este precioso devocional navideño número 9, hermanos, con estas palabras de John Piper. Cuando veas al Hijo de Dios como el Rey de Israel y como el Hijo del Hombre, asegúrate de verlo en la cruz como el glorioso dador de la vida eterna. Así es, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo este título, el Hijo del Hombre, este título donde Él recibe autoridad, poder y majestad, como cualquier otro título que Él tenía, no como un hijo ordinario, sino como el entendible Hijo prometido de Abraham, para que nosotros podamos tener a través de Él la vida eterna. Esto, hermanos, es lo precioso de la Navidad, cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra. Yo los dejo, hermanos, este precioso día y nos vemos el día de mañana con un podcast más. Bendiciones para todos.